Muy buenos días a todos, telespectadores. Aquí estamos un día más. Aquí hoy le toca al señor Salet, que hoy nos va a hablar de su tierra natal, Annobón, los orígenes de Annobón hasta la actualidad, cómo se ha ido evolucionando al paso del tiempo. Entonces, hoy vamos a hablar de 6 puntos que son bastante importantes. Buenos días, señor Salet. ¿Cómo se encuentra usted? Muy buenos días y bien, aquí sobreviviendo al tiempo, al frío y a Europa. Vale, voy a presentar para las personas que no me conocen, aunque yo creo que tampoco, yo creo que todo el mundo me conoce. Vale, mi nombre es Zhang, ¿vale? Mi nombre es Zhang Ai. Es Zhang Ai Mai Tisale Tomu. Quizás es muy largo, pero... ¿Cómo se pronuncia? Zhang Ai. Zhang Ai, Z-A-Z-A-N-G-H-A-N-D-J-I. Zhang Zhang Ai. Ai. Ok. Zhang Ai. Es tío. Lo que pasa es que por la tradición de nuestra historia colonial tenemos nombres que son impuestos. Por tanto, tengo un nombre impuesto que no me representa. Lo he querido cambiar, pero desde España me dicen que para hacerlo tengo que volver a Guinea. Entonces, de momento no puedo viajar a Guinea por mi propia seguridad. Entonces, hay un nombre que está en los documentos oficiales que eso no me representan, pero está ahí. Mi nombre auténtico, y es el único nombre que tengo, es Zhang Ai. Así es que me presento. Soy annobonés y vivo en Europa, de momento. Perfecto. Así que... Entonces, ¿usted nos podría hablar, por favor, del origen del asentamiento humano del pueblo annobonés? Annobón. Sí. Voy a revelar unos datos que hasta ahora nadie lo ha sabido y nadie lo conoce. Mira, se habla de Annobón y se habla de los annoboneses, de un error que alguien dijo una vez que luego se oficializó. Mira, cuando empecé a investigar el origen del pueblo annobonés, me fui a la historia de África. Y la historia de África habla de los movimientos migratorios que, según se dice, hay un movimiento que se llama foco protobantú. Foco protobantú, que es 300 años antes de Cristo. Luego hay otro foco que se llama foco secundario oriental, que es de 300 a 100 años antes de Cristo. Luego hay otro foco que se llama foco secundario occidental, que es del 100 a 400 después de Cristo, y hay el último foco que se llama foco de Calambo, que es de 1000 a 1100 años después de Cristo. Son los movimientos que poblaron el continente africano. Pero el caso de Annobón va mucho más allá. Voy a leer un escrito de un libro que publicó. Adelante. Un libro que se publicó, se llama Oráfrica, revista de oralidad africana. Es del año 2010, o sea que hace 10 años que publicaron este libro. Es de la cooperación española. Vaya. Eso viene para explicar el origen de los annoboneses. Escuchad. Adelante. Dice, en el siglo XVIII, como hoy, toda la población de Annobón habla un criollo de origen portugués, el Fadambo. El hecho de que, aun a pesar del aislamiento de la isla, el criollo annobonés es muy cercano a los de Santo Tomé y Príncipe, y el de que todos ellos, siendo distintos, sean semejantes entre sí, lleva a los lingüistas a creer en un origen común que se traduciría en la existencia de un proto-criollo, que según un nombre que dicen que es Tajarek Ahmed, bueno, un nombre árabe, se había formado en la isla de Santo Tomé en la primera mitad del siglo XVI a partir del contacto entre los pobladores portugueses
y los esclavos africanos. Dice, el léxico de Fadambu es casi en un 90% del origen portugués. Vaya. Si bien la mayoría de los ítems lexicales sufrieron alteraciones en su forma y en su significado, perpetuando a veces arcaísmos poco corrientes en el portugués actual. Vale. Leo esto para explicar el origen de los anoboneses. Todo eso que hemos leído es simplemente mentira. Todo esto es simplemente mentira. ¿Por qué? Ahora voy a la explicación. Mira, si coges el mapa de África, si lo coges y pronuncias, por ejemplo, la palabra ángel, ángel en la lengua de los anoboneses es anju, A-Z-N-Z-U, anju. Anju. Pues anju, que es Fadambu, este nombre corresponde a un pueblo de Libia. Es el nombre de un pueblo de Libia. ¿De Libia? Libia. Vaya. Es decir, Sí. que ustedes venían de Libia. Escucha. Si coges el mapa de África y pronuncias la palabra cangrejo de mar, esa palabra en Fadambu se dice Anjal. Anjal es el nombre de un pueblo de Madagascar. Vale. Si coges el mapa de África y pronuncias el nombre arriba, arriba en Fadambu es Lib. Lib. Lib es el nombre de un pueblo de Somalia. Si coges el Fadambu, o sea, coges el mapa de África y pronuncias el nombre de apartarse y pronuncias la palabra apartarse, apartarse en Fadambu es Safa. Safa. Pues Safa es el nombre de un pueblo de Camerún. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que cuando un anobonés habla su lengua, en realidad lo que está haciendo es nombrar uno por uno todos los nombres de todos los pueblos de África. Del norte al sur, del este al oeste. Quiere decir, el Fadambu que hablan los anoboneses son todos nombres de pueblos de África. O sea que el Fadambu es la lengua que se utilizó para colocar todos los nombres de todos los pueblos del continente africano, desde Libia hasta Madagascar, desde Somalia hasta Camerún. Los nombres de sus pueblos. Esto es el Fadambu. De hecho, estos que han escrito que el Fadambu, el 90% es portugués, no saben lo que han dicho. Es mentira. Simplemente porque, mira, la palabra fa es el nombre de un pueblo de Mali. Vaya. Interesante. Dambo es el nombre de un pueblo de Sierra Leona. Por eso cuando se escribe Fadambu, el dambu, entre D y A se apostrofa, porque no se está refiriendo al pueblo de Mali, sino de Ambu, porque el territorio de Anobón se llama Ambu. Entonces, fa en Fadambu, fa es lengua. Entonces es Fadambu, lengua de Ambu. Ellos escribieron eso y no saben ni lo que han escrito y no saben, o sea, lo habrán oído decir o lo habrán leído y ellos lo escriben y dicen que Fadambu es
el 90% es portugués. Ni nada que se parece. Todo el Fadambu, todo, imagínate cualquier palabra en Fadambu, corresponde a un nombre de un pueblo de África. Y eso no lo estoy diciendo porque lo he leído, porque lo he visto. No está escrito en ningún sitio. Simplemente es la realidad. Pronuncias una palabra en Fadambu y vas al mapa de África y corresponde al nombre de un pueblo. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cómo es posible que una isla tan alejada, su lengua, designa todos los pueblos del continente africano? Todos sabemos que para que exista una lengua, o sea, para poder designar un objeto, tiene que haber una lengua. Y para que haya una lengua, tiene que haber un pueblo que habla esta lengua. Pues tenemos el Fadambu, que es una lengua que designa unos territorios y un pueblo que habla esta lengua. ¿Cuándo ocurrió eso y cómo ocurrió eso? Se supone que esto ocurrió cuando los habitantes africanos pasaron de ser nómadas a sedentarios. Porque si tú vas a un sitio y vas a fundar un pueblo, es cuando llegas ahí, cuando pones esta localidad y le asignas un nombre. Y resulta que el nombre que se asigna a todos los pueblos del continente africano es la lengua que hablan los anoboneses. Lo que quiere decir, por ejemplo, hemos fafala, que es hablar. Fafala es hablar. Este nombre es de un pueblo de Mali. Fafala. Fafala en español es hablar. En Fadambu es fafala. Es el nombre de un pueblo de Mali. Fala, que es habla, es el nombre de un pueblo de Sierra Leona. Costumbre, en Fadambu es kutum, es el nombre de un pueblo de África. Así, ¿qué quiero decir con eso? Que el origen de los anoboneses está al principio de la historia de África. Ahora mismo sabemos cómo llegaron a Anobón. Eso ocurrió, ya te digo, antes de estas fechas que dijeron de Protobantú, foco secundario oriental, foco secundario occidental, foco índico o foco de Calambo. Eso ocurrió antes, mucho antes. O sea que el asentamiento humano en Anobón se dio muchísimo antes de que, o sea, al principio, porque si el Fadambu es el que designa todos los nombres de todos los pueblos africanos, habrá que decir que los anoboneses existieron desde el principio. Así que este es el origen histórico de Ambo. Lo que se sabe ahora es lo que vino después, que también lo explicaremos. Muchas gracias. Es bastante buena esta introducción de la historia del origen de Anobón. Ahora usted nos podría mencionar, por favor, la llegada europea y la presencia portuguesa. La llegada europea partió de un hecho de la historia de Europa. Cuando lo que hoy es América, Estados Unidos, antes lo fue Portugal. Antes fue Portugal lo que hoy es Estados Unidos. Vale. En aquellos tiempos, España le estaba pisando ya los talones a Portugal para sucederle en la hegemonía mundial europea. Vale, para acotar un poco la explicación. Entonces, la Iglesia Católica dividió el mundo poniendo un nuevo meridiano, añadió un nuevo meridiano que dividió la Tierra en dos mitades, la mitad este, la mitad oeste. Como África estaba a la continuación de Europa, era lo conocido, entonces la mitad este del meridiano ese le correspondió a Portugal.
Por eso Portugal fue a África, mientras que la mitad del oeste le correspondió a España. Por eso España fue hacia América, lo que hoy es América. Vale. España, o sea, Portugal obtiene mediante este meridiano el permiso del Papa para bordear África, porque la idea era llegar hasta las Indias, porque a través del Mediterráneo ya no podían porque siempre estaban peleando con los árabes. Entonces había que bordear, había que encontrar una salida para llegar hasta la India. Y fue entonces cuando Portugal fue bajando para dar la vuelta al continente y llegar hasta la India. Fue bajando sus hombres que llegaron a Annobón en 1471. ¿Vale? Ahí es cuando los portugueses llegan a Annobón. ¿Qué pasa después? Los portugueses llegan a Annobón, pero la idea es llegar hasta las Indias Orientales. Entonces, Annobón es la última tierra antes de bordear África. Entonces, un rey portugués confirió a Annobón la condición de puerto de abastecimiento para que sus naves puedan repostar ahí agua y víveres y continuar viaje hacia las Indias Orientales. O sea, llegan en el 71 y entre los años 1481-95, Annobón se convierte en puerto de escala, para hacer escala y cargar alimentos. Naturalmente, para cargar alimentos y agua, ahí tenía que haber gente. O sea, que cuando llegaron los portugueses, Annobón no estaba deshabitado, como luego se dijo, porque ya hemos visto que el Fádambo designa los nombres del continente africano. ¿Vale? Ellos van, dan la vuelta a África y encuentran lo que buscan en Oriente, en la India Oriental. Encuentran riquezas, se establecen y toda esa riqueza hay que subirlo hasta Portugal, bordeando, o sea, haciendo el camino contrario. Entonces, a partir de ahí es cuando surge la necesidad de que este puerto de abastecimiento, que era Annobón, se convierta en propiedad portuguesa, para que nadie les impida ahora seguir abasteciéndose ahí. Eso fue en 1500. Y es en 1500 cuando Portugal envía a Fernando de Melo, porque Portugal controlaba África desde Santo Tomé. Entonces Portugal envía Fernando de Melo a Santo Tomé, y entonces Annobón automáticamente pasa a formar parte de todos los territorios controlados por Portugal. No es que Annobón estaba vacío y llegan estos y meten gente y meten esclavo como luego se nos vendió. Todo eso tiene una explicación que después lo comentaremos. Así que es así como Portugal llega a Annobón, por una necesidad de abastecimiento de sus barcos y luego para seguir asegurándose, porque claro, ahora ya traen riquezas desde las Indias Orientales para Portugal, con más razón para asegurar el puerto de abastecimiento. Y es así cuando Annobón pasa a incorporarse como territorio controlado por Portugal. Es así como ocurrió. Muchas gracias. ¿Y cómo fue el traspaso de Annobón a España? El traspaso de Annobón a España surge porque, como hemos dicho, España le estaba pisando los talones a Portugal en la hegemonía y al final España conquista Portugal, ¿vale? Y durante el reinado de Felipe VI o Felipe III o Felipe II, me parece, Felipe II, Portugal estaba gobernado por España. O sea, el rey de España era al mismo tiempo el rey de Portugal. Vale. Los portugueses llegan en 1500 y en 1623 los portugueses se retiran para ir a la guerra de la independencia contra España. Esta es la razón por la cual Annobón vuelve a estar sin los portugueses,
De todas formas, nunca Portugal se estableció oficialmente, digamos, en Annobón, como lo hicieran en Santo Tomé, sino que es como ahora las empresas esas que mando bien a Annobón, el Somalgé o no sé cómo se llama. Este hombre, exacto, llevan sus trabajadores, pero los trabajadores que lleva Somalgé no quiere decir que sean los pobladores de Annobón. Entonces, si los portugueses estaban esporádicamente, quien tuviera ahí portugués una finca de lo que sea, se trae sus trabajadores, que es lo que luego se ha querido decir que se pobló con esclavos. No es así. O sea, de hecho, cuando ellos se fueron, los pocos, digamos, trabajadores que ellos trajeron, se quedaron incorporados como parte annobonesa, como población annobonesa, pero que no son esclavos annoboneses, o sea, no es la población annobonesa, porque ahora mismo los marroquíes que se fueron con Somalgé, algunos se han casado con annoboneses, ahora estarán ahí o se han llevado a sus mujeres, pero eso no quiere decir, ¿vale? Vale, entonces, cuando Portugal consigue la independencia de España, vuelve para entonces colonizar Annobón. Hay un programa de Marqués de Pombal, que era, digamos, el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal de la época, que hizo un programa para repoblar Annobón de blancos. Entonces, lo primero que hicieron fue enviar sacerdotes blancos, que es cuando la sociedad annobonesa se plantó y proclamó su soberanía sobre Annobón. Eso fue en 1751, cuando la población annobonesa proclamó por primera vez su soberanía sobre Annobón, frente a los portugueses. Dijeron entonces, la tierra de Annobón es del pueblo annobonés, y solo a él corresponde su dominio y gobierno como mejor le parezca. Vale, hicieron todas las tentativas para volver a Annobón, porque después que se fueron los annoboneses restablecieron su autogobierno. Como no pudieron de ninguna de las maneras, no pudieron, entonces llega en 1778 que España quería un territorio, como ya era hegemonía, ya había sustituido a Portugal en la hegemonía mundial, quería también territorios en África para cazar negros. Entonces, del acuerdo que se hizo Portugal y España, incluyó ese territorio annobonés que no han podido controlar desde que volvieron. ¿Vale? Entonces fue como, digamos, Portugal se quita el problema de encima y se lo pasa a España. El problema de Annobón, de la ocupación de Annobón. ¿Qué le dice Portugal a España en ese tratado? Están los libros. Dice, primero establécete en Annobón y después ya empiezas los negocios de caza y venta de negros en la costa de África. Vale, por suerte o por desgracia, primero España ocupó lo que es hoy Malabo, la isla de Malabo, y después de establecerse ahí, se van a Annobón para ocuparlo. Y fue el 30 de noviembre de 1778, 30 de noviembre. Esto está en un libro que se llama La expedición de Conde de Argelejos. En ese libro está. Cuando llegan a Annobón y se desembarcan el 30 de noviembre de 1778 para ocupar Annobón, desembarcan militarmente, todos los desembarcados en la guerra aquella murieron. Entre ellos, el propio jefe de la expedición. Ahora no me viene, lo acabo de decir y no me viene a la cabeza. O sea, la expedición militar enviada a Annobón, todos perecen en esta guerra y España se retira a Santo Tomé. ¿Vale? España se retira a Santo Tomé y no vuelven nunca más a intentar conquistar Annobón por la fuerza. Entonces, a partir de ahí, regresan a España sin tomar Annobón.
y es cuando después vienen franceses e ingleses y ocupan todos los territorios que había correspondido a España en el tratado con Portugal. O sea, la expedición militar fracasa en su toma militar de Annobón y regresan a España y entonces dejan todos los territorios y es cuando entran franceses e ingleses. O sea, la presencia europea se basa en eso. Portugueses que cogen el territorio en 1500, después lo pasan a España, España lo pierde en su intento de tomarlo y regresan a España sin haberlo tomado. Esto es durante el periodo pluricolonial, ¿no? Del 1778 al 1885. Lo que llamo el periodo pluricolonial es justo después de que España se va. Vale. ¿Nos podía hablar un poquito sobre ello? Sí. Después de que España se va, pierde la guerra en 1778, el 30 de noviembre, pierde la guerra con los anoboneses, se va y empieza un periodo en el que entran franceses, ingleses y holandeses al Golfo de Guinea. ¿Por qué periodo pluricolonial? Pluricolonial en el sentido de que están justo. Los franceses ocupan lo que hoy es, y desde entonces hasta hoy es la parte gabonesa. Porque lo que hoy es la parte continental de Guinea Ecuatorial lo había ocupado Francia. Y Francia en otro tratado con España lo cedió a España. Inglaterra ocupa lo que es Camerún, Nigeria y Malabo. Es cuando los ingleses entran y fundan la Clarence City y toda la historia que correspondió después al pueblo Bubi en relación a los ingleses. Este es el periodo pluricolonial. En ese tiempo, justo, fue cuando el español Marcelino Andrés viaja al Golfo de Guinea en un buque inglés, me parece que se llama La Goleta, en un buque inglés. Es cuando, después que regresa a España, escribe para explicar el pueblo ese que había derrotado al ejército español enviado a su toma, que es el pueblo annobonés, es cuando escribe que los annoboneses eran esclavos que los portugueses habían llevado ahí desde Angola. Es cuando se escribe eso. Eso no lo dicen ni los portugueses, ni existe ningún documento donde se certifica eso, porque ya estamos viendo, falsifican lo que es el Fadambo y lo toman de eso, de esto que este señor escribió en 1831. Desde que los españoles no toman a Annobón y se van, pasan 56 años, me parece, desde 78 hasta 31, este señor llega y dice que aquellos que derrotaron al ejército español resulta que son esclavos que los portugueses llevaron a Annobón, porque Annobón fue descubierto sin habitante. En ese periodo pluricolonial es cuando se escribe eso, que hoy es lo que se basan todos para ir complicándose la vida acerca del Fadambo y el origen de los annoboneses. Esa confusión histórica viene precisamente de ese tiempo. De cuando España se va, llegan los ingleses, ocupan lo que es Camerún, Clarence City, que es Malabo, y en esos viajes que van y vienen, se traen a Marcelino Andrés, que decían que era botánico o no sé qué, y este escribe esto, de un viaje de estos que hace, regresa a España y escribe eso. Y esto es lo que España toma desde entonces y escribe las historias oficiales de Annobón. Muchas gracias. ¿Nos podía comentar sobre la colonización de Annobón del 1885 hasta el 1968? ¿Cómo fue? ¿Cómo transcurrió? La colonización de Annobón, de ahí vienen los nombres annoboneses con impuestos por España. Vale.
España lo que quería y lo que ha pretendido y sigue pretendiendo aún es borrar esa derrota militar que hemos señalado, que es el 30 de noviembre de 1778. Vale. España, como había tenido la experiencia de que militarmente había perdido frente a los anoboneses, esta vez, para tomar Annobón, ya no envía ni los políticos ni el ejército. Envía la Iglesia Católica en representación de España. O sea, a los anoboneses les vencieron no por la fuerza ni la política, sino por la cabeza. Les comieron la cabeza con la religión. Llegan estos hombres a Annobón en 1885. Agosto, me parece, que es 25 de agosto, si mal no recuerdo. En Europa había terminado la Guerra Mundial y se estaba repartiendo África. Los europeos habían repartido África. Entonces, estando estos sacerdotes en Annobón, al año siguiente, llegan en el 85, 1885, en 1886 llega un barco alemán a Annobón pensando que aquello estaba desocupado. Bueno, que no había ninguna potencia europea ahí o ningún representante. Entonces, cuando llegan ahí, los sacerdotes que estaban ahí representando a España salen e izan la bandera española y se presentan a los alemanes como que ellos son la autoridad española. A partir de ahí, cogen el poder que desde los tiempos portugueses, el poder político contra los que no pudieron los portugueses, la Iglesia Católica lo coge. Entonces, entre los propios sacerdotes españoles, se repartieron el cargo de manera que había uno que hacía al mismo tiempo de juez y policía. Lo primero que hicieron fue mandar construir la iglesia que está en Annobón y una cárcel. De ahí viene, porque esa cárcel lo llaman casa de piedra. De ahí la palabra en Fadambu de Hajibud, que es casa, hoy le llamamos Hajibud como casa de obras, de cemento, vamos, de bloque y cemento. Pero en Fadambu se llama Hajibud, refiriendo a la casa de piedra, que es la cárcel que existe en Annobón. Lo construyeron los sacerdotes españoles, que es así como controlaron Annobón. ¿Qué pasa? El mismo cura que hacía de policía hacía de juez. Entonces, pero con palizas, te metían en la cárcel y si tú tienes 2 o 3 mujeres, te dan de tortura hasta que aceptas la religión católica, aceptas separarte de tu mujer X o la, y así es como, para borrar todas las huellas de la historia, quemaron la ciudad de los anoboneses, la quemaron completamente y lo trasladaron del lugar. Y para más, cogieron todos los nombres anoboneses y lo quitaron. Y fue ahí cuando nos impusieron los nombres. Por eso hoy yo no me llamo con el nombre que nos impusieron. Por eso he cogido mi propio nombre, que es Rangain. De ahí viene todo eso. Entonces, borraron cualquier vestigio del pasado annobonés, quemaron la ciudad, prohibieron la lengua. Hasta cuando yo estaba en Annobón, salí de Annobón en el año 78. Te maltrataban físicamente, te pegaban físicamente si hablabas el Fadambu en la calle. Estaba prohibido, los nombres prohibidos, todo prohibido. ¿Para qué? Para borrar la huella de aquel pasado. Entonces, esto fue la colonización, que no es tal colonización, sino la destrucción sistemática de todo el pasado annobonés. ¿Para qué? Para confirmar, claro, si eres bubi y no te llamas con ningún nombre bubi, perfectamente eres un esclavo, no tenías pasado. Entonces, por eso hicieron famosa lo que aquel escribió, lo que Marcelino Andrés escribió de que Annobón se pobló con esclavos. ¿Cómo se justificaba eso? Haciendo eso.
quitando nombres, quemando pasados, borrando todo. Así es como se verifica que efectivamente los anoboneses eran de origen esclavo. Hasta el punto que hoy mismo hay propios guineanos, ya no cualquier guineano, catedráticos, filólogos, que dicen que los anoboneses son de origen esclavo y que su lengua es portugués. Lo que acababa de leer, el 90% de la lengua anobonesa es de criollo portugués. Es mentira. El 100% de cada palabra de Anobón, cada palabra de la lengua anobonesa, es un nombre de un territorio africano. Eso cualquiera puede coger. Una palabra anobonesa, lo pronuncias, vas a Google. Claro, tienes que saber de dónde está. Vas a Google y dices, esta palabra, Google, y Google te va a decir en qué parte de África está este pueblo que se llama con este nombre. O sea, el Fadambo en absoluto no tiene absolutamente nada que ver con el portugués. Absolutamente nada. De hecho, ahora estamos preparando de cara al futuro que los que quieran investigar el Fadambo puedan tener acceso a eso. Y claro, para eso tienes que saber hablar el Fadambo, para poderlo identificar. Así que así es como fue la colonización española. No, hasta 1968, los primeros 20 años que llegaron los sacerdotes españoles, es lo que hicieron, ocuparon el gobierno. Después vino una ley española de 1904, que fue cuando, si aquellos sobre el terreno ocuparon el gobierno de Anobón, España, como potencia ocupante, saca una ley, que es la ley que aún sigue vigente, que es nombra delegados gubernativos, delegados del gobierno central, que es lo mismo que está haciendo hoy Obiang. Enviando delegados del gobierno, enviando no sé quién, enviando... Esto es lo que hizo España. Solo que España con esa ley quitó el autogobierno de los anoboneses y puso a Anobón bajo el territorio Bubi. Esto de 1904 hasta 1935. En 1935 España saca otra ley y pasa de someter a Anobón al territorio Bubi a someter a Anobón al territorio continental. O sea que los anoboneses pierden cualquier representación política, jurídica, y pasan a someterse como un añadido. De 1935 a 1963, Anobón vuelve a pasar de estar sometido al territorio continental a estar sometido al territorio insular de Malabo. Desde entonces hasta hoy. O sea que los anoboneses pierden su gobierno en 1886 con los sacerdotes, hasta hoy día. Que les han ido, por eso ves que se habla cuando España da la independencia, dice Bata y Malabo, o sea, Río Muni y Santa Isabel. Y dices, ¿y dónde está Anobón? Claro, Anobón estaba incluido en el territorio Bubi. O sea, Anobón pierde voz, pierde voto, pierde identidad y queda Río Muni y Fernando Po, que es lo que hoy existe, que parece que en Guinea solo existen Bubis y Fams. Porque los anoboneses, desde entonces hasta hoy, lo han diluido, lo han diluido. O sea que no ves, es lo que yo comentaba con la compañera. ¿Dónde está el Bubi en su foro Maíb? ¿Dónde está Bubi, el pueblo Bubi en Malabo? Están ahí, pero no se les ve. Pues es lo mismo que pasó que pasa con Anobón desde entonces hasta hoy. Territorio de Guinea Ecuatorial, Malabo, Bata. ¿Y dónde está Anobón? ¿Dónde están los anoboneses? Y ya es lo que yo comentaba la semana pasada en el debate. Se habla de los padres de la patria. Los padres de la patria, de los fan tal, y para disimular un poco, dos bubis, un doe,
Y los anoboneses no existen. Pues esto es la ocupación colonial, desde 1885 hasta 1968, que es la desaparición social, política y cultural de los anoboneses, hecho y diseñado por España para ocultar que no pudieron tomar a Annobón militarmente. Entonces, y esto es el porqué. Hasta ahora, estos cooperantes que dicen que son cooperantes españoles en Guinea publican este tipo de libros para seguir envenenando la mente de la Annobón de que el 90% de su lengua es de origen portugués. Además, lo dicen y simplemente lo dicen. No presentan ninguna prueba, no presentan ningún ejemplo, no presentan nada. Simplemente lo dice. Claro, están escribiendo para negros. Pero cuando tú, annobonés, te pones a investigar y descubres que el Fadambu es la lengua que sirvió y aún está ahí, porque todos estos pueblos están en África y tienen nombres que es el Fadambu. Cualquier palabra en Fadambu, cualquier palabra que puedas imaginar, corresponde a un nombre de un pueblo de África. Eso quiere decir que los primeros que habitaron a Annobón, o sea, que habitaron África, son los que pusieron estos nombres. Que hoy es el Fadambu, que no tiene absolutamente nada que ver con el portugués. Absolutamente nada. Toda esa documentación y todos estos libros llegará al público. Y todo el mundo verá que hemos estado perdiendo el tiempo. Nos han estado engañando. Sí. ¿Pero para qué? Para ocultar. Para ocultar y para manipular fácilmente a la población. Del annobonés, porque además, esto no solamente va contra el annobonés, porque luego viene un catedrático Bubi y dice que el Fadambu no es lengua. Luego viene un filólogo annobonés y dice que el Fadambu es un criollo portugués. Luego viene un escritor fan y dice que el annobonés no tiene pasado histórico. Claro, si son esclavos llevados ahí, no tienen pasado histórico. No solamente están atacando a la sociedad annobonesa, están idiotizando a los mismos que deberían ser la guía de sus pueblos. Porque estos datos plantea otra forma distinta de ver África. Es verdad. Y otra forma distinta de mirar a Annobón. ¿Cómo es que la lengua de esta isla que está allá son todos los nombres de todos los pueblos africanos? Entonces, ¿esta gente quiénes son? ¿Realmente los annoboneses quiénes son? Si su lengua... Además, esto no lo estoy diciendo porque soy annobonés, ¿eh? No, eso no tiene nada que ver conmigo. Ni tiene nada que ver con los annoboneses o con Annobón, no. Es que es así. Es que están ahí, los nombres están ahí y el Fadam está ahí. Dices cualquier palabra y es un nombre. O sea, recitar nombre por nombre todos los pueblos de África, esto es el Fadambu. Sí, muchas gracias. Y sobre la independencia de Guinea Ecuatorial, ¿qué papel tuvo Annobón dentro de dicha independencia? El papel dentro de la independencia, desde el punto de vista de que, desde el momento en que Annobón está anulado políticamente Annobón, hasta hoy día, políticamente Annobón está anulado. Los annoboneses estamos anulados. Porque en toda la época española solo hubo un escritor. Solo promocionaron a un escritor annobonés, que es señor Con. Mapla Loboch. Por cierto, mi tío. Hermano de mi padre. Ay. Sí. Enhorabuena.
Maplaloboch, los Zamora, los hermanos Zamora. Son primos hermanos míos directos. Es la única persona que España promocionó. ¿Qué pasa? Si políticamente estamos sometidos al territorio bubi, como hoy no puedes hacer nada si Obiang no te da permiso, entonces teníamos que coordinarnos, si es que existía esa palabra entonces, con los bubis para ver. Y además, el hecho mismo de que la propia España nos anuló, poco protagonismo podíamos tener. De hecho, cuando España promovió los actos de la independencia en el sentido de las conferencias para ir a Madrid a discutir, invitó a los bubis, invitó a los fans, invitó a todo el mundo, pero no invitó a los anoboneses. Porque quiso dar a entender, o pretendieron entender, que como Annobón pertenecía al territorio bubi, el hecho de que iban los bubis ya no hacía falta a los anoboneses. Entonces fueron los propios anoboneses quienes solicitaron a España su propia participación. Por eso fue que los anoboneses fueron finalmente invitados a participar como anoboneses, no como parte del territorio bubi. ¿Qué protagonismo, qué aportaron? En realidad, en las intervenciones para la independencia de las conferencias, están los documentos ahí. Ellos intervinieron en la medida que correspondía decir. Todos querían la independencia, por supuesto. Claro, no es igual ahora que el annobonés, que Annobón habla por sí mismo de lo que quiere en su territorio, de su autogobierno. De ahí que Annobón recupera su autogobierno. ¿Por qué? Porque estamos en otra fase en que Guinea Ecuatorial tiene que volverse a autodefinir como Estado, como nación o como pueblos que se autogobiernan. Ahora Annobón está hablando desde Annobón y con la voz de Annobón de lo que quieren Annobón. Pero entonces estábamos hablando de la independencia, de todos. Entonces, gran cosa, o sea, una cosa específicamente como aporte annobonés, pues solo se da en el sentido de que participaron, igualmente como los demás, en la conferencia para la independencia, pero sin, ya te digo, porque es que además, quien gobernaba Annobón eran los sacerdotes con un delegado de gobierno. Quiere decir que los annoboneses como capacidad de decisión política o de opinión política poco tenían. Poco tenían. Entonces, ¿qué puede aportar o qué pudo aportar Annobón? Entonces, nada. O sea, nada destacado, en el sentido de que si no nos dejan ser quienes somos, si no tenemos opinión, si no, poco podemos decir y poco podemos hacer. ¿Y qué solución entonces usted piensa que es más viable para su pueblo? La solución que pienso que es más viable, de hecho, es la solución que ha tomado el pueblo annobonés. Mira, cuando tú investigas y ves el origen de tu pueblo, cuando tú investigas y sabes de dónde viene y qué significa la lengua que tú hablas, esto tiene una carga que ya, mira, si Annobón fuera un pueblo, digamos, europeo, la historia de Annobón sería una bomba nuclear. Porque, ¿quiénes son los annoboneses? ¿Quiénes son? ¿Cómo su lengua define África? Desde Libia hasta Madagascar, desde Somalia hasta Camerún, vayas por donde vayas. La lengua que habla esa gente
son todos los pueblos del continente africano. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, cuando tú sabes eso y tienes toda esa documentación en tus manos, lo único que se puede hacer es lo que yo hice. Es viajar a Nobón, explicárselo a la gente y decir, yo vengo a que me autoricéis para que yo pueda hablar como voz autorizada en nombre y representación de este pueblo. Porque todo eso, y todo eso no lo estoy investigando ni lo he investigado para vender libros y yo ganar dinero. No, no es esta la idea. De hecho, sigo la investigación, el libro va paralelo, lo que pasa que son muchas cosas y no hay tiempo y uno se va a posponer. Entonces, me reúno con la sociedad annobonesa. Les explico, todo lo que yo estoy explicando o publicando sobre Annobón, todo viene de eso. De que ahora yo sé todo sobre Annobón, sobre su origen, sobre cada cosa, ahora yo lo sé. Entonces es el momento de volver al pasado, de volver al origen y retomar nuestra historia. ¿Y nuestra historia cuál es? Autogobernarnos. Ser los dueños de nuestra vida, de nuestra historia y de nuestra propia realidad. No puede estar viniendo gente de Mongomo, de Acurenam, o de Batambarí o de Puntamonda, cruzar el mar y a decir a los annoboneses que aquí no pintáis nada. Eso se acabó. Entonces, ¿qué puede hacer Annobón ahora? Pues simplemente ser annoboneses. Si yo soy fan y voy a Annobón a vivir, pues vivir como uno más. Pero según las leyes y las costumbres annobonesas. No porque soy de Mongomo o soy de Vinayon. No. Entonces, ¿esto cómo se consigue? Eso no se consigue hablando de Guinea. No. Se consigue hablando de Annobón. Porque si yo me voy al Bubi, a la tierra del Bubi, yo no quiero ser el Butuco. Yo quiero, si mi mujer es un bubi, una bubi, o si yo tengo mi pensión ahí, o si yo vivo ahí porque he decidido vivir ahí, simplemente vivir. No querer decir al bubi cómo se tiene que organizarse. Yo no soy bubi. Y si me voy al litoral, porque conozco a un amigo en Doe, yo no tengo por qué meterme a decirle que aquí no puede ir una carretera, porque aquí mando yo. Y si me voy a Nizor, pues vivir. Pues simplemente compartir con la gente sin meterme en lo que no es mío. Pero esa idea de que Guinea es nuestro, es nuestra propiedad y puedo mandar mi gente a Annobón a violar, a asesinar, a someter, porque aquí mando yo, sabiendo lo que sabemos ahora de nuestro origen, de nuestra historia y de nuestra realidad, pues eso se acabó. Eso se acabó. De momento hay que ir con diálogo, porque tampoco... pero que nadie se crea que él ha nacido con un arma en la mano y yo no sé qué es una pistola. Porque cuando uno ya no tiene nada que perder, no pierde nada. Además, también pierde el miedo, porque como ya no tiene nada que perder. Luego, ¿qué quiere Annobón? ¿Qué queremos los annoboneses? Lo que han decidido mi pueblo. Lo que han decidido mi pueblo. Reasumir su autogobierno. Que no es que aquellos le van a permitir una cierta autonomía, que no sé qué. No, no. La autonomía ya pasó con el tiempo de los españoles. Estoy hablando de que todo lo que se ocurra en Annobón lo deciden los annoboneses. La representatividad de Guinea Ecuatorial, o como se llame en Annobón, será el gobierno de Annobón. Nadie más va a mandar a nadie a representar a nadie. Eso lo empezaron los españoles en 1904, enviando delegados del gobierno. No, no, no. Annobón será Guinea Ecuatorial, siendo Guinea Ecuatorial.
con las autoridades que hay en Annobón y punto. Nadie más va a venir a tutelar a los annoboneses. Los annoboneses tienen un pasado que está ahí, que habrá que investigar. Ahora es cuando toca investigar la historia de Annobón, quiénes son y su lengua. Esto es lo que podemos decir al resto de los pueblos de Guinea Ecuatorial, que no es que somos separatistas o no separatistas, no, nadie está hablando de separatismo. Estamos diciendo que sí, yo estoy en España, pero yo hago lo que dicen las leyes de España. Yo no vengo y digo porque yo soy yo y vengo de donde vengo, aquí mando yo y aquí se va a hacer y esto es separatismo porque no. Quien vaya a vivir en Annobón, vivirá en Annobón, pero quien manda en Annobón y las leyes serán de Annobón, serán de los annoboneses. Y eso será ecuatorial o como se llame, bien, pero estarás bajo las autoridades de Annobón y no mandará a nadie a representar a nada ni a nadie en Annobón. Lo que hay en Annobón es Guinea Ecuatorial. De acuerdo. Muchas gracias por su intervención. Una vez más, señor Saleh, muy buena historia, nos ha dado hoy una buena lección y es bastante edificante. He aprendido cosas que no sabía. Yo solo espero que todos los pueblos de Guinea Ecuatorial volvamos a nuestro origen, porque todos tenemos historias grandes y dejemos atrás todo esto que nos han hecho vivir, que nadie sabemos ni a santo de qué. Pero es todos estos venenos que nos están metiendo en la cabeza. Los españoles estos. Seguir diciendo a estas alturas que el annobonés es de origen esclavo, que su lengua es el 90%. ¿Y ahora qué van a decir? Ahora que ya está hecho todo público, ¿qué van a decir? ¿Que se equivocaron? ¿Qué libro van a sacar ahora? Porque ahora mismo cualquier annobonés que habla el Fadambo puede pronunciar una palabra. Coger el mapa de África y preguntarle a San Google, ¿esta palabra de dónde viene? Cualquiera puede coger y dice, pone Anj, Libia, y le pregunta a Google y le enseñará dónde está esta palabra. Ángel, Kutum, todo está ahí.